mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, permítenos estudiar las Sagradas Escrituras. Habla hoy, Señor, a nuestro corazón. Sé tú el Maestro, Espíritu Santo. Dependo de ti, necesito de ti, Señor. Yo no voy a pretender ser el Maestro esta noche. Yo quiero que te glorifiques, Señor. Inspira mi mente, mis labios, Señor, para predicar tu verdad y tu palabra. Que en este púlpito, Señor, hoy no se hable otra cosa más que las Sagradas Escrituras. Y que nos edifiquemos todos en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Dios es fiel. Pero a esto hay que complementarlo. Dios es fiel a su palabra. Todo lo que el Señor promete se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios dice se cumplirá. La palabra tiene poder, pero la palabra de Dios. Porque Dios hizo todo lo que existe por el poder de su palabra. Es tan impresionante hablar de este capítulo, porque aquí hay una pregunta, Aquí hay una pregunta que Pablo le está haciendo a la audiencia, a los lectores de la carta a los romanos. Una iglesia integrada tanto por personas que habían pertenecido al judaísmo y se habían convertido al cristianismo, y gentiles. Y hay una pregunta que está en medio de todo esto. ¿Qué ventaja tenían los judíos? Porque si al final tanto el gentil como el judío estaban bajo pecado, ¿qué ventaja entonces tenía Israel? ¿Qué chiste tenía Israel entonces? Igual que todo estaba condenado. Esa es una pregunta lógica que Pablo está haciendo. Por eso es que en el versículo 1, aquí Pablo utiliza un método de enseñanza conocido como mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Llevar a un razonamiento por medio de preguntas. Y eso es un método que Jesús mismo hacía para la enseñanza. Porque preguntaba cosas. Y esas cosas nos llevan a nosotros a reflexionar y a analizar. Y Pablo en su discurso del capítulo 3 nos dice esto. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué cosa o qué ventaja tenía el pueblo de Israel? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Recuerde que dentro de los pactos hay señales de los pactos. Lo explicamos la semana pasada. Y la señal del pacto abrahámico, ¿cuál era? La circuncisión. Así como la señal del pacto noético era el arco iris, así la señal del pacto abrahámico era la circuncisión. Y dice el versículo 2, respondiendo al versículo 1. ¿Cómo empieza Pablo el versículo 2? Mucho. ¿Por qué Pablo empieza con esta palabra? Porque los siguientes capítulos que vamos a estudiar, allá llegando por el capítulo 9, Pablo va a retomar las cosas y los privilegios que la nación de Israel tiene y tuvo en el pasado y volverá a tener en el futuro. De esos privilegios que Israel ha tenido, el primero va a aparecer en el capítulo 3, versículo 2. Los demás los vamos a ver más adelante. Si mire, si algo tiene que poner usted ahí en su cuadernito, en su estudio, póngale al versículo 2 unos puntos suspensivos. Porque este tema que está acá lo vamos a volver a tomar allá por el capítulo 9. Porque el método de escritura de Pablo es un poco enredado. Pablo escribe como que si nos estuviera platicando o hablando. Por eso es que de repente Pablo toma un tema, lo deja ahí en puntos suspensivos y lo vuelve a tomar más adelante. Porque del propósito de Israel lo va a venir a desarrollar hasta el capítulo 9. Y es bien interesante que Pablo lo enumera, dice primeramente. O sea, el primer beneficio de Israel aparece en ese capítulo y en ese versículo. Pero los siguientes beneficios de la nación de Israel aparecen hasta allá, hasta el 9. O sea que nos vamos a echar capítulo 4, 5, 6, 7, 8 sin saber cuáles son los otros beneficios de Israel. Vamos a llegar hasta el 9 para poder saber cuál es el segundo beneficio, imagínense. Y vea lo que dice la palabra. Mucho, en todas maneras, de cualquier forma como lo quieran ver, dice Pablo.
Primero, ciertamente, o sea, no hay duda alguna que les ha sido confiada, que dice, y esto aquí nos vamos a detener. Dios a Israel le confió su palabra para que Israel le predicara al mundo la verdad de Dios. Ahora, esa palabra que Dios le reveló a Israel como nación, ahora usted la tiene en sus manos y es nuestra obligación predicarla hasta lo último de la tierra, hermano. Pero Israel no quiso predicar la palabra. Y aquí vamos a ver algunos detalles interesantes. Dios le dio la palabra, y mire, cuando le dio la palabra, fue un momento interesante en la historia de Israel. Porque cuando nosotros recibimos la palabra aquí en la iglesia, ¿verdad que es bonito recibir la palabra del Señor? ¿A cuántos Dios nos ha hablado a través de su palabra? ¿Alguna vez usted ha abierto la escritura y siente esa dulzura de la palabra y bien bonito recibirla, sí o no? O en la iglesia que usted ese día venía con un gran agüite, con un gran problema y cabal Dios le soltó una palabra de bendición. O qué bonito es también cuando Dios nos confronta con nuestro pecado. Que usted siente como que el pastor lo anduvo siguiendo toda la semana o alguien le chambrió. Y usted dice, mire, como que si supiera lo que andaba haciendo. Me dijo que andaba viendo la mujer del prójimo y cabal usted. Cabalito me dio. Y es la palabra. Pero la experiencia de Israel cuando recibió la palabra de Dios es muy distante a la nuestra. Acompáñeme a Hebreos, no vaya a perder Romanos 3:2, que ahí vamos a estar un ratito. Hebreos capítulo 12, versículo 18. La carta a los Hebreos, que es un libro que me gustaría enseñárselo a ustedes, es la unión perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo se une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Lea la carta a los Hebreos y vaya despacito, porque ahí hay mucho que aprender. De hecho, en el seminario de teología, la carta a los Hebreos es una de las últimas materias que uno debe entender. Hay que conocer el Pentateuco. Por eso es que una de las primeras materias que se ven es la del Pentateuco. Y yo siempre he dicho, porque he tenido el privilegio de enseñar Pentateuco, que Pentateuco deberíamos dividirlo en dos a la hora de enseñarlo, porque es tan extenso y tiene tanto que enseñar que definitivamente hay que ponerle mucha atención. Ahora, 12:18 de la carta a los Hebreos, ¿lo tienen? 12:18, ¿lo tenemos? Va, lea conmigo la escritura. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Este monte, obviamente, está hablando del monte Sinaí, donde Moisés subió a recibir los mandamientos del Señor. ¿Me está siguiendo? Ahí es donde Israel recibió la palabra. Y miren, dice la escritura, el monte que se podía palpar, que ardía, como dice que estaba el monte, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase. ¿Qué dice la Biblia? Es que mire, el capítulo 12, los versículos más adelante hacen esa comparación. ¿Cómo fue cuando Israel recibió la palabra y cómo ahora la iglesia recibe la palabra? Totalmente diferente. Porque usted viene a la iglesia, bueno, hasta se duerme, pues, para que me entiendan. Pero usted cree que Israel se iba a dormir así. Si había una voz que hablaba fuerte, en medio de rayos, tormentas y fuego, ¿usted cree que alguien se lo tomó asustado y qué querían? Que ya termine esto, nos dio miedo. ¿Y cuál es el temor que ellos les surgió al escuchar la poderosa palabra de Dios? Versículo 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy como y temblando. La forma en la que Israel recibió la palabra en el monte Sinaí es muy diferente a la forma en la que nosotros lo recibimos ahora. La forma en la que los profetas recibieron la palabra es muy diferente
a la manera que nosotros la recibimos hoy. La palabra revelada fue mostrada a los profetas en tres tipos diferentes. Primero, los sueños proféticos. Y aquí hay un detalle que hay que ponerle atención. No todo lo que la gente sueña, no piense usted que porque soñó algo raro eso es profético. Que mire, yo soñé que me volví a casar, usted. Yo creo que es profecía, no sea pícaro, hermano. Ay, mire, fíjate que yo soñé que me hallaba un billete y eso significa pisto. Soñé con culebras, es que andan hablando mal de mí. No, hombre, hermano, mire. Los sueños proféticos toda la profecía tiene una finalidad. La profecía bíblica tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de la profecía? Escribir las escrituras. Ese es el propósito de la revelación. Y vean qué interesante. Entonces Dios se reveló a los profetas por medio de sueños, y soñaban cosas y veían cosas que las vemos plasmadas en la escritura. Pero después Dios subió el nivel. Ya no solo les habló a través de los sueños son el método arcaico con el que Dios se reveló a los profetas. Pero después Dios subió el nivel y vemos otra cosa que se llama visiones proféticas, donde el profeta de repente veía cosas en su cabeza, cosas que no podían tener un orden natural, sino que era algo por el Espíritu. Pero Dios todavía le subió otro nivel más a la revelación, a algo que se conoce como éxtasis profético. ¿Y qué es el éxtasis profético? Donde el profeta quedaba como muerto y su espíritu era tomado por el Señor y llevado a otra parte. Por ejemplo, personas que sufrieron esto o lo vivieron o lo experimentaron. El apóstol Pablo, dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios capítulo 13 que él conoce a un hombre que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no puede compartir. El siguiente ejemplo que les voy a poner es el apóstol Juan, el amado. Se le reveló el libro de Apocalipsis y dice la Biblia que Juan cayó como muerto cuando se le reveló todo eso. ¿Y cuál era el propósito de la revelación? Que se escribiera. Pero para que la palabra revelada pasara a ser escrita, Dios utilizó otra herramienta. ¿Y cuál es esa herramienta? La inspiración. ¿Y qué es la inspiración? Acompáñenme, por favor, a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Está aprendiendo la iglesia? 2 Timoteo 3, 16. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16. La palabra revelada para convertirse en palabra escrita, Dios utilizó algo que se llama inspiración. ¿No se ha topado usted alguna vez con personas que argumentan y dicen: es que yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres? ¿Ha escuchado usted ese argumento? Que gente de repente dice eso. Si bien la Biblia sí fue escrita por autores humanos, pero fue inspirada por Dios. ¿Y qué significa eso? Vea lo que dice la palabra, que la palabra no se explique. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la Escritura: toda la Escritura es, que dice la Biblia, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice el 17, de que el hombre de Dios sea como enteramente preparado para toda buena obra. Miren, vamos a partir de este versículo despacito. Primero, la Escritura dice toda la Escritura. ¿Y qué quiere decir? Toda la Biblia, hermano. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. ¿Y qué es la inspiración? Literalmente la palabra inspiración quiere decir respirado por Dios. Pero ¿y eso cómo es? ¿Cuántos le han ayudado a sus hijos a aprender a escribir? ¿Quiénes le enseñaron a sus hijos a aprender a escribir? ¿Quiénes le pegaron un buen librazo a su hijo porque no podía escribir? ¿Qué hacía usted? Se ponía detrás de su niño
le agarraba la manita y empezaba a dirigirle la mano para que escribiera. Inevitablemente usted no se puede contener la respiración, ¿verdad? O sea, va a terminar todo morado, de último, como que Barney terminó el hermano todo morado. No, lo tomó y usted respira. Entonces esa acción de respirar en el hombro de una persona cuando le estamos enseñando a escribir, esa es la inspiración. Esa acción de llevar la mano de alguien y escribir. Eso es lo que pasaba con los profetas. Dios los tomaba, los inspiraba para escribir y ellos escribían cosas que ni las entendían, pues. Imagínense que Daniel dice en su libro, escribí, no entendí. Y le preguntó a Dios, Señor, ¿qué son estas cosas que he escrito? Y le dice Dios, estas cosas no son para vos, estas cosas son para el futuro. Vos solo escribílas, yo sé lo que estoy haciendo. Porque ahí viene un tercer detalle. El autor bíblico, el profeta, el que recibió la revelación, que era una persona de Israel, esa persona, después que era inspirada por Dios para escribir, viene un elemento que hace el Espíritu Santo y es el que nos ayuda a comprender. A esa comprensión de las Escrituras se le llama iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Cuando comprendemos la verdad revelada y escrita. Pero eso, poder comprender las Escrituras, es algo que hace el Espíritu Santo. Y que sin la ayuda del Espíritu Santo, usted podría leer y leer y leer y leer y leer la Biblia y no la podría entender. Porque solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender lo del Espíritu que está aquí. ¿Me está siguiendo la iglesia? Vale, se lo pruebo con la Biblia. Job capítulo 32, versículo 8. Job capítulo 32, versículo número 8. Job capítulo 32, versículo número 8. ¿Sabían ustedes que este libro de Job es tan viejo como el Pentateuco mismo? Es más, no se sabe quién lo escribió. Algunos dicen que fue Moisés. Así de antiguo es este libro, es bien interesante. Job capítulo 32, versículo número 8. ¿Lo tiene, iglesia? Espérenme que a mí me trabó las carretas aquí. Job 32, 8. Dice la Escritura: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace, ¿qué dice la Biblia? Es el Espíritu el que nos ayuda a entender. Pero aquí queda todavía esa como picazón y decir, pero mire, este texto todavía no está tan claro. Por supuesto, recuerde que la revelación de Dios es progresiva. El escritor de Job, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto, pero aquí falta un detalle. Y para eso tenemos que irnos al Nuevo Testamento y vámonos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Hermanos de seguridad, pongan atención y dejen de estar hablando. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén. Vean lo que dice la Escritura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, que dice la Biblia, no las puede entender, porque se han de discernir como. Detengámonos ahí y abramos este versículo, que el Espíritu Santo nos permita entender lo que Él les inspiró aquí. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Póngale ahí usted, una persona sin Dios. Todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. A esta persona nosotros en la iglesia le llamamos inconverso. ¿Por qué? Porque no se ha convertido. Ahí viene el inconverso, no se ha convertido todavía, no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador personal. Y esta persona que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, dice la Biblia que está muerta en sus delitos y pecados. Porque quien nos da vida es el Espíritu Santo. Pero si esta persona no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no habita en él. Y al no habitar el Espíritu Santo, esta persona no conoce a Jesús. Porque el que nos recuerda la palabra de Jesús y nos muestra la palabra de Jesús es el Espíritu Santo de Dios.
Entonces aquí viene el detalle. Como está en su calidad natural, es decir, es un hombre común y silvestre, esta persona, todo lo que está a su alrededor, no lo entiende desde el panorama espiritual o bíblico. Él lo entiende desde el panorama natural. Para una persona que usted aparte el 10% de su salario y lo ponga para la iglesia, para esa persona, usted está loco. Y por eso es que están el montón de memes en las redes sociales. Yo trabajando para que mis pastores anden así y lo ponen en un gran carro al hombre. Si supiera usted viera el que uno maneja. Y la gente se burla de eso. Y que hay gente que le han dormido, que no entiende. Porque para ellos es ilógico. Porque no lo entienden. Y aunque usted se los explique y les diga que esto es de bendición, que la Biblia dice, no lo entienden. Porque las cosas del Espíritu las revela el Espíritu. Las personas no van a entender porque usted un miércoles a las 7:05 de la noche, en lugar de estar descansando o echándose una pupuseada, está en la iglesia aguantando calor. La gente no lo va a entender. Mira, ¿y por qué va a esa iglesita al tabernaculito? Si mira, hay gran calor y no le apaga la luz. Y mira, ¿y para qué vas ahí, vos? No, hombre, mira, es que, ¿y para qué? Y la gente no lo va a entender. La gente no va a entender porque usted lee su Biblia todos los días. Porque lee lo mismo, vos. Lee otro libro, el mismo lee siempre, vos. No lo van a entender. Aunque usted le diga, es que mira, puedes leer el mismo versículo ahora y mañana Dios te puede decir otra cosa. Eso el hombre natural no lo entiende, por más que usted lo explique. Porque al final, ¿en qué conclusión va a llegar el hombre natural? Que usted y yo estamos locos. Como decía aquella persona, tú y yo estamos locos, Lucas. Sí, no, para ellos estamos locos. Mira, que vamos a hacer un evangelismo, que vamos a hacer aquí. Están locos, ¿no? Vamos a ir al hospital a dar comida, vamos a ir al hospital. ¿Para qué? No, y no solo eso, vamos a ir disfrazados. Hoy sí se chollaron los hermanos. Porque la gente no lo comprende. Porque necesitan la iluminación. Y la iluminación es el proceso del Espíritu Santo en el que entendemos la Escritura. Si usted entiende lo que está ahí, dele gloria a Dios, porque eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer, hermano. Si usted abre su Biblia y entiende lo que está ahí, dele gracias a Dios, hermano, porque eso el Espíritu Santo lo hace. Y vea lo que dice la palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son para él? Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Aquí es donde entra la labor del Espíritu Santo. Para comprender la verdad revelada que son las Escrituras. ¿Y a quién le fue confiada la revelación de esta Escritura? ¿A quién se le dio la tarea para que se escribiera esto? A la nación de Israel. Qué privilegio más grande, hermano, el que tuvo la nación de Israel, de que se le confiara la palabra de Dios y que la pudieran tener y escribirla. Ahora, nosotros también como iglesia tenemos una gran tarea. ¿Y sabe cuál es esa tarea? Que la gente conozca lo que dice acá sin alterarla. Aló, estamos acá, iglesia. Tenemos una gran tarea y un gran compromiso. Es aprender lo que dice aquí y enseñárselo a los demás. Usted y yo venimos a la iglesia a capacitarnos para aprender de la palabra de Dios, para que al salir de aquí nosotros sepamos cómo explicar la palabra. Si mire, si lo único que yo tengo aquí es 1 hora y media para enseñarle a usted lo que dice la Escritura, y esa hora y media hay que sacarle lucro, hermano. ¿Por qué? Porque tengo que enseñarle la palabra. No puedo perder el tiempo, tengo que enseñarle lo que dice la Biblia. Porque al final ese es mi trabajo, enseñarle la palabra. Para que usted al salir de aquí, usted sepa cómo hablar con las personas. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser estudiada y discernida espiritualmente. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces, la bendición de Israel, la primera bendición que Israel tiene, ¿cuál es? Se les confió la palabra de Dios para que la escribieran. Para eso Dios se la reveló, los inspiró y ahora también Dios nos ilumina para poderla comprender. ¿Me está siguiendo hasta ahorita la iglesia?
No se le olvide esas tres palabritas: revelación, inspiración, iluminación. Revelación, inspiración, iluminación. Revelación, que Dios nos mostró algo. Inspiración, instrumento por el Espíritu Santo para escribir la palabra. Iluminación, entender la palabra escrita y revelada. Eso es la iluminación. Ahora, ¿qué más nos enseña Romanos? Volvamos, por favor, porque todavía no hemos tocado la fidelidad de Dios como tal. Ahorita estamos en la entradita de esto. Y vea lo que dice la Escritura. Volvamos al versículo 2. Muchos, en todas maneras, de cualquier forma que usted lo vea. Primeramente, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra. Pero aquí viene un detalle. Del versículo 13 en adelante, Pablo sigue utilizando la mayéutica, una serie de preguntas, para mostrarnos cómo la gente malinterpreta la fidelidad de Dios. Y aquí hay un detalle muy interesante, porque el pensamiento plasmado en estos versículos del 3 al 8, nos vamos a dar cuenta que es el mismo pensamiento que la gente tiene hasta nuestros días. Que la gente, mire, especialmente en Latinoamérica, la gente piensa que Dios solo puede hacer dos cosas: perdonarnos todas las sinvergüenzadas que hacemos y darnos cosas. Eso piensa que es Dios. Y la Biblia nos muestra otra cosa, porque el Señor no es nuestro sirviente. El Señor es el dueño y el amo de todo, hermano. Amén, iglesia. Si ese aplauso para el Señor, eso es otra razón. No es que Él está a nuestro servicio, nosotros estamos a su servicio. Para entender mejor este capítulo y estos versículos, voy a utilizar otra traducción. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Usted va a notar algunas diferencias en cuanto entre la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 1960 que nosotros utilizamos. ¿Por qué decidí utilizar la Nueva Traducción Viviente? Me parece un poco más clara en la traducción que lo que está acá, porque aquí está un poquito enredado y medio difícil de entender y captar la idea que Pablo nos está dejando. En cambio, en la Nueva Traducción Viviente tiene un poco más de facilidad para entender. Dice el versículo 3: es cierto. ¿El que es cierto? Lo dicho en el versículo 2. ¿Y qué fue lo que nos dijo en el versículo 2? Que Israel tiene una gran bendición. La palabra le fue entregada. Es cierto. Algunos de ellos fueron, ¿qué dice la Biblia? Vale. ¿De quiénes estamos hablando? De la nación de Israel. ¿Por qué fueron infieles? Porque recibieron la palabra y no la respetaron. Dios habló algo y ellos hicieron todo lo contrario. Dios les dijo: dejen a los Baales, Astoret y todo el montón de dioses y diosas que ellos adoraban en los lugares altos. ¿Y qué hicieron? No lo dejaron, sino que siguieron adorando todo el montón de volados. ¿Y sabe cuál es el problema de Israel? El problema de Israel no es que dejaran de visitar el templo de Jehová. El problema de Israel es que adoraban a Jehová en la mañana y a Baal en la noche. ¿No les resulta conocido eso? Domingo en la mañana, las campanas de la iglesia están sonando. La gente llega a las iglesias, visita las iglesias, se gozan en las iglesias, porque el día domingo tiene algo especial, ¿sí o no? El domingo en la mañana es bonito visitar una iglesia, ¿sí o no? Bonito, hay alabanza, la gente está alegre, acaba de levantar, todavía nos han enojado mucho, entonces es como bonito, es alegre, ¿verdad? Todo el culto es bonito, se suelen utilizar alabanzas más alegritas y todos estamos contentos, recibimos la palabra, gloria a Dios, nos vamos para nuestra casa. El problema es que pasa en la tarde, porque ahí es donde sacamos a nuestros Baales. En la mañana adoramos al Señor y en la tarde sacamos a nuestro Baal. Hay gente que en la mañana visita una iglesia y en la tarde van a poner bol. Amén. Yo sé que no es usted, hermano. Y si es usted, agarre la que es suya. Es que miren, no, es que pastor, te saque la tentación. Mire, hermano, estamos igual que el pueblo de Israel. El problema de Israel no es que dejaran a Jehová solamente. El problema de Israel es que querían a Jehová y querían a los otros dioses. En la mañana adoremos a Jehová y en la noche adoremos a Astoret, a Baal y a todo el montón de volados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos fueron infieles. Pero aquí viene una pregunta lógica. ¿Pero acaso eso significa
que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel. Mire, la nación de Israel puede fallar y al igual que nosotros podemos fallar, pero la palabra revelada siempre va a cumplir. Porque la palabra no depende de usted y de mí, la palabra es de Dios y lo que Dios ha dicho en su escritura se va a cumplir, hermano. Tanto lo bueno como las bendiciones, como también los juicios y la justicia de Dios, hermano. ¿Aló? ¿Estamos acá? Nuestras acciones no invalidan la palabra. Y vea lo que dice. Versículo 4. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios, ¿qué dice la Biblia? Como dicen las escrituras acerca de él. O sea, el hombre es mentiroso porque le falla a Dios, le promete cosas a Dios. Y hermanos, de bromas, hermano, ¿cuánta gente le promete un agüito y un montón de cosas a Dios? Señor, si me sacaste esta, yo empiezo a servir, Señor, yo te empiezo a ayudar, Señor, en tu obra, para tu gloria y tu honra. Dios nos hace el milagro. Y después, ¿qué pasó? ¿Cuánta gente he escuchado yo? Y se lo he dicho porque me lo han dicho en la cara. Pastor, yo le estoy pidiendo a Dios un trabajo. Yo estoy clamando al Señor que me den un trabajo, que me lo den, que me lo den. Y el primer salario que yo reciba, el 100% lo entrego a la iglesia. Dios le dio el trabajo, empezó a echarse el arte, recibió la primera quincena y ya cuando vio el billete, no, hombre, pues que la leche del niño. ¿Y de cuál niño si usted no tiene hijos? Yo, pues. Es que mire, y pues sí, es que el billetillo, Dios sabe, pues Dios sabe. Sí, Dios sabe que somos mentirosos. Dios lo sabe. ¿Cuántas cosas le hemos prometido a Dios y no le hemos cumplido? Pero eso no invalida la fidelidad de Dios. Porque mire, cuando le pedimos las cosas a Dios, Dios sabía que le íbamos a fallar. Pero para mostrar su fidelidad, nos contestó y nos cumplió. Los que no cumplimos a veces somos nosotros. Él mostró su fidelidad. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hecho un milagro? ¿Amén o no amén? ¿A cuántos de nosotros nos sacó de un buen agüite? ¿Y cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? Incluyéndome, hermano. Si uno en un agüite dice un montón, yo conversaba con el hermano Oscar y le contaba un poquito mi experiencia con una bacteria que tuve hace unos años atrás. Y en el agüite uno promete un montón de cosas. Imagínense que yo predicando estaba, cuando me di cuenta que estaba bien enfermo, predicando y que la palabra de Dios. Y lo último que me acuerdo es que dije eso y de repente, Cuando volví a abrir los ojos, estaba en una clínica, con un suero, un montón de volabios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda? Que mire, que usted se puso mal, que se desmayó, que esto. Y empezó un calvario usted. Pero calvario. Y en el agüite, no, que sí, yo le prometí un montón de cosas a Dios. Entre ellas, Señor, no me volveré a enojar jamás. Me explico, hermano. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho cosas hacia el Señor? Pero Dios sí cumplió. ¿Por qué? Porque sí fue fiel. Y Él nos hizo el milagro, nos sanó, nos restauró nuestra familia, nos ayudó, nos echó la mano, nos dio el trabajo. Los que somos infieles somos nosotros. Él es veraz, porque su palabra Él la cumple. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida y va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Los que no estamos con Él somos nosotros. Los que lo dejamos tirado en la cita que Él nos ha abierto todos los días somos nosotros. Si Él nos ha abierto una cita aquí, cada vez que hay un culto, hermano, no crea que es pila del predicador o del pastor abrir la iglesia. Hermano, es una invitación de Dios para todos nosotros. Pero ¿quiénes rechazamos esa invitación? Nuestra injusticia no invalida la justicia de Dios. Y vea qué interesante lo que dice acá. Por eso el título del sermón, Dios es fiel a su palabra. Porque Él todo lo que promete lo cumple. Los que no tenemos palabra a veces somos nosotros, hermano. Qué bonito era aquel tiempo cuando la gente tenía palabra. Los hombres de antes tenían palabra, hermano. Si un señor le decía, le voy a ayudar, le ayudaba. Ahora le dicen, le voy a ayudar, se pierden y se esconden y lo bloquean. Mire, le voy a echar la mano, no se preocupe conmigo, no le va a hacer falta nada.
A usted cuando andaba enamorando a su esposa, a su hija, señora, yo le voy a dar lo mejor de lo mejor, y lo cumplió. Le ha dado las mejores aguantadas de hambre. Le ha dado lo mejor de lo mejor. ¿Pero por qué? Porque el hombre es mentiroso. Dios es veraz, como dicen las escrituras. Es que mire, en la palabra nosotros entendemos el carácter de Dios. Por eso es que es importante conocer la Biblia, porque en la Biblia nosotros conocemos el carácter de Dios. Porque en la Biblia nosotros se nos revela cómo es el Señor. Mire qué feo es casarse con una persona que uno no conoce. Y no lo estoy diciendo por inclusión, aclaro eso, ¿verdad? No es que estén en ese margen. Pero qué feo es llegar al altar con una persona que no conozco. Yo he casado a un montón de gente. Y a todos ustedes que están solteros también voy a casar. Digan amén, hombre, te quedas. Ya van a ver, a todos los voy a casar. Ya van a ver. Si usted ve a alguien que no está casado, dígale, véngale las costillas, ustedes están a ver. Miren. Y qué feo es cuando uno está en la consejería matrimonial y les pregunta, ¿y qué tanto se conocen? Bastante, si nos conocemos mucho. ¿Qué le gusta a ella? ¿Los frijoles te gustan, Pablo? ¿Qué color te gusta? No me acuerdo. ¿Qué fecha nació? Del 72, Pablo. No me conocen. Mire, usted de la escala del 1 al 10, ¿qué tan enojado diría que es su esposo? Si es una ternurita. Si como que es osito cariñosito, lo veo. Si es bien tierno. Y el hombre es más amargo que la gente, usted no lo conoce. ¿Saben? Hermanos, hay muchos, lejos de lo burdo de la ilustración, hay muchos que así estamos con Dios. Hablamos de un Dios que no conocemos. Porque no leemos la palabra. Porque no nos detenemos a ver la verdad revelada en las Escrituras. Y vea el siguiente versículo. Ahí estamos siempre en el 4. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Aquí, Nueva Traducción Viviente nos queda debiendo. Vamos a ver este versículo en Romanos, en Reina Valera, para que agarremos ahí la onda. Vea lo que dice la palabra. Porque este es el Salmo 51.4. Si usted está preguntando qué versículo es el que Pablo está citando aquí, es el Salmo 51.4, anótelo ahí. Dice, para que sea justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Es que la palabra de Dios nos está mostrando que Dios es justo y es fiel. Y eso es lo que Pablo está argumentando con este versículo. Después usted lo puede leer en el Salmo 51.4 y se va a dar cuenta del contexto del pasaje. Versículo número 5. Volvemos a la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, algunos podrían decir, aquí viene el pensamiento, este versículo, el versículo 5, póngale ahí, pensamiento de la gente sin Dios. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple, ¿qué dice? Un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿Sabe que hay gente que piensa así? No, hombre, mire, si al final mi pecado es bueno, porque resalta que Dios tiene misericordia. No, hermano, su pecado y mi pecado de ninguna manera es bueno. Y todavía hay gente que es más sinvergüenza, porque ve lo que dice. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? ¿Sabe que hay gente que piensa así? No, hermano, si Dios no castiga. No, si no, eso no es así, Dios no castiga. Hermano, lea la Biblia, hombre. La Biblia sí muestra que Dios castiga, reprende. Y la palabra de Dios también nos muestra a cada uno de nosotros que el castigo de Dios es justo. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos ese problema, hermano. Dios nos advirtió, miren, Dios nos ha dejado 31.173 versículos, creo que tiene la Biblia, 1.189 capítulos, para evitar que cometamos errores en nuestra vida. Y Dios, habiendo hablado de muchas maneras, dice el autor a los Hebreos, y de muchas formas, en los posteros tiempos por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Nos ha revelado su palabra, nos ha dejado consejos, y aún así, no le seguimos el consejo al Señor, hermano. Mire, una cosa es equivocarse por ignorancia, y otra cosa es equivocarse sabiendo las cosas.
Cuando usted le explicó a su hijo como 3 veces, vaya, mira, si vas a hacer esto, por favor, apaga la plancha, la desconectar, no la vayas a dejar conectar porque va a calentar, así que no lo vayas a hacer. Y de repente usted ve, ¿qué hizo el cipote? Justo lo que usted le dijo que no hiciera. ¿No le ha pasado alguna vez que usted manda a su hijo a la tienda y todavía le anotá, Paquito, anotá? Y el viejito Paquito, como un gran rebelde, dice, mamá, si me queda, me se hace cacumen, aquí cacumen, mamá. El bicho más topado que a saber qué. Vaya, vas a traer tal y tal cosa. Ya cuando está en la tienda, ¿a qué vine a la tierra? Ya ni se acuerda. Ya no se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nosotros tomamos en poco la palabra de Dios y no le damos el valor que la palabra merece. Y dice todavía, esto no es más que un punto de vista humano. Es decir, este razonamiento de decir, no hombre, si de todas formas, si mi pecado le sirve al Señor, por eso Dios no me castiga. Espérenme. Versículo 6. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Nótese esto. Dios jamás va a ser injusto. Lo que usted y yo estamos pasando, o nosotros nos lo buscamos, o Dios nos está probando. Pero todo es con un propósito y Dios siempre es justo, hermano. Es que mire, yo le he servido mucho al Señor, entonces no se preocupe, la bendición le va a llegar. Tarde o temprano Dios le va a bendecir. Es que mire, yo siento que Dios no me está dando lo que merezco. Tiene razón. Dios no le está dando lo que merece, porque muchos de nosotros lo que merecemos es un gran castigo, hermano. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y ve lo que dice el versículo 7. Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, porque Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él. Hermano, aunque usted no lo crea, hay gente que piensa así, que dicen, no hombre hermano, si mire, si al final hasta Dios se glorifica hasta de mis errores, hermano. Si esas 2 mujeres que yo he tenido es para la gloria del Señor. Si mire, si yo antes de subirme al bus a saltar, yo me encomiendo al Señor. Hermano, es increíble, hay gente que piensa así. ¿Qué dice el ladrón antes de irse? Espérame, niño, voy a ir a trabajar. ¿Qué está haciendo? Hermano, usted puede ver en todas esas narconovelas, las narcoseries, que al final siempre son narconovelas. Todas esas personas que estaban involucradas en ese volado siempre llegan a dar su ofrendita a usted. A la iglesia tradicional, lamentablemente. Bailando, pero mire, es cierto, todos son religiosos. Toda esa gente tiene capillas. Ahí llega de repente a darle la Eucaristía, la misa y todo el mundo de volado. Y ahí llega y le llevan en su maletito al padrecito. El padrecito bien contento. Y le bendiga, hermano, ¿verdad? Y va con el volado. ¿Por qué? Porque en el fondo esta gente piensa que las cosas malas que hacen también ayudan en el propósito de Dios. Y vea que nos explica Pablo. Versículo 8. Algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, ¿qué dice ahí? Oh. Mire, yo escuché una persona una vez decir, cuando más peco, mejor me va. Es que mire, Dios dice que nos va a reprender y Él castiga. ¿Cuándo dicen amén? Solo que no dice cuándo. Y aquí está el detalle, que como no dice cuándo, pueden pasar muchos años. Y la persona sigue acumulando pecado sobre pecado y todo le está haciendo anotadito. Y hay gente que cree que en las iglesias le enseñamos a la gente a que pueden vivir su vida loca y que no les va a pasar nada. No, hermano, son autores de nuestro fracaso. Cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser, ¿qué dice la Biblia? Es que, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Si alguien piensa así, no ha nacido de nuevo. Porque dice la Biblia, segunda carta a los Corintios 5:17, del modo que si alguno está en Cristo, nueva las cosas viejas. ¿Y qué son las cosas viejas? Todo lo que estaba antes y toda nuestra manera de pensar. Si alguien esta noche, usted piensa que puede hacer y deshacer en su vida sin que le pase factura a la vida, es necesario nacer de nuevo. Hermano, es necesario conocer verdaderamente a Jesús. Este pensamiento plasmado desde el versículo 3 hasta el versículo 8 habla de personas que no han entendido el Evangelio.
Y Pablo lo cierra de una manera espectacular diciendo que merecen ser condenados. ¿Por qué? Porque es que ellos no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios, hermano, sabe que hay un camino recto que Él ha diseñado a través de su palabra. Y que ahora en día lo que debemos hacer nosotros es seguir a Jesús y buscarlo con todo el corazón. No debemos seguir a Jesús por temor a un castigo, debemos seguir a Jesús por amor. Si cambiamos, no lo hagamos por amor a una bendición o por amor al dinero, hagámoslo por amor a Jesucristo. Si algo bueno hacemos, es para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra revelada y escrita. Señor, esta noche hemos aprendido a través de las Escrituras que necesitamos nacer de nuevo, que tú eres un Dios fiel, que nuestra infidelidad no invalida la Escritura, que nuestra infidelidad no invalida tu justicia y tu misericordia. Señor, tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de justicia. Hoy, Señor, apelamos a la misericordia, pidiéndote, Señor, nuevas oportunidades para nuestra vida. Reconocemos hoy nuestro pecado y nuestro error, y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Pero en esta noche principalmente quiero orar por las almas. Si hay alguien en esta hora que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, levante su mano, por favor, y permítanos guiarle al camino de Dios. Si hay una persona hoy que necesita hacer su vida en Cristo, cambiar su vida, que ha decidido tomar ese camino de fe, el camino de Jesús, solo levante su mano, por favor, y permítanos guiarle al camino de Dios. Señor amado, gracias por este día, gracias por esta noche. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares y permítenos el día de mañana poder regresar, y el próximo miércoles también, Señor, estar aquí, y el día domingo y el viernes también. Gracias, Padre, por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Regale palmas al Señor, bendito sea nuestro Dios. Pongámonos de pie.